Bien, nos quedan, haciendo cuentas, unas 5 semanas de clase y pues creo que va a ser suficiente para unas actividades que tenemos programadas. Tal vez esta semana y la próxima vamos a terminar con el tema de absorción atómica y nos quedará pues un tiempo para la aplicación y eh, la última técnica, que es la técnica de espectroscopía en el infrarrojo. Quiero recordarles que desde el inicio del semestre yo hice una encuesta para tratar de definir los horarios de consulta, pero realmente no tuve mucha respuesta en cuanto al diligenciamiento de la encuesta. Lo que voy a hacer entonces es pues, publicar el horario. Básicamente es en las tardes de lunes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Porque el martes tengo clases en la tarde, en las que ustedes podrían solicitar asesoría. O sea, la idea es que ese espacio está disponible, pero pues ustedes deben solicitar por correo electrónico la asesoría en el horario pues establecido. Puede ser 15 minutos, media hora, no sé. Entonces la idea es que si van a necesitar asesoría en una tarde, pues me envíen un correo en la mañana solicitando el espacio. Lo que voy a hacer yo es programar una reunión en Google Meets y pues el link de la reunión le va a llegar a todos, ¿no? No es que yo esté tomando el horario fuera de clase para dar más clases, no, solamente es para las asesorías. Entonces, si alguien solicita una asesoría, el link de esa solicitud les llega a todos para que todos los que estén disponibles y estén interesados en recibir la asesoría en un tema particular, o puede ser diferente a quien lo solicitó, pues atiendan esa sesión. Igual que como las clases que estamos haciendo, la sesión va a ser grabada y el video va a estar compartido en Classroom, ¿no? Para que ustedes, si no pueden asistir a la asesoría, pues después puedan ver. Como ustedes han visto, yo estoy tratando en cada una de las de materiales, ya sea videos o PDFs que hay en la página del grupo, en el Classroom, describir qué es lo que hay allí. Entonces, con eso ustedes pueden leer el título o el contenido y pues saber si están interesados o no en analizar el material. Entonces, esa es la idea. Yo voy de todas formas, a recordarles en mi clase unos horarios, pero la metodología sería esa, porque pues digamos que en otros grupos y otros semestres que he pasado, traté de estar conectado todo el tiempo a la hora que definía la asesoría, pero eso al final se convirtió en que yo estaba conectado solo durante 2 horas esperando si alguien más se conectaba para hacer alguna pregunta o para una aclaración extra clase. Entonces, esa es la metodología pues, que yo había planteado desde el principio, lo aclaro ahora pues que viene la parte más crítica del semestre con todo lo que nos falta y pues es posible que ustedes tengan necesidad de hacer ese tipo de consultas. Entonces, es para que ustedes tengan esa información. No sé si tienen alguna pregunta o necesitan alguna aclaración sobre lo que les acabo de decir. Aparentemente no. Bueno, Todo entonces, claro, profe. listo. Voy a continuar. Estábamos hablando de las interferencias que se presentan en la técnica de absorción atómica. La principal o la primera de las interferencias que vimos fueron las interferencias espectrales. Esto pues ya lo abordamos en la clase anterior, pero quiero retomar esto un par de minutos para poder contextualizarlos y continuar donde íbamos. El principal problema de las interferencias espectrales es que puede haber cosas que absorban radiación o que puedan ser interpretadas como absorción. Por ejemplo, en la clase anterior les había dicho que si el proceso de atomización en la llama produce partículas sólidas, por ejemplo, sólidos que no se han descompuesto como óxidos que son difíciles de descomponer en átomos debido a que tienen puntos de ebullición muy altos o que la energía de disociación es también muy alta y no es posible romperlos en átomos fácilmente. Esos sólidos, los óxidos, se conocen como óxidos refractarios. Y pues hay algunos metales que tienen una incidencia mayor en la formación de ese tipo de óxidos y que son difíciles. Otra fuente de partículas sólidas en la llama es la combustión incompleta de compuestos orgánicos. Bueno, entonces ya sea de origen de una combustión incompleta o de partículas que se generen por óxidos refractarios en la llama,
es posible que esas partículas dispersen la radiación. Entonces, la absorbancia que llega al detector, o la absorbancia no, la que registra el detector. Recuerden que el detector básicamente lo que hace es comparar la intensidad de la radiación que emite la fuente, aquí la estoy representando con esta línea azul, y pues con la que le llega, ¿no? La diferencia será la absorción. Estas partículas tienen entonces la capacidad de dispersar la radiación y pues el detector no tiene forma de discriminar entre la luz absorbida o la luz dispersada. Simplemente la potencia de las que debería llegar se ha disminuido debido a la dispersión. Entonces el detector simplemente lo registra como si fuera una absorbancia, pero no lo es, ¿no? El único que debería absorber sería el analito. Entonces les dije que la forma de corregir ese tipo de problemáticas era utilizando una luz de otra longitud de onda y que esa luz no debe ser absorbida por el analito. Entonces, las diferentes técnicas para hacer la corrección, pues se diferencian en cuanto a de dónde se saca la otra longitud de onda. Entonces, les había mostrado que hay una técnica en la que se usa una impureza en la lámpara de cátodo hueco para generar una segunda línea, pero pues que no era muy común. La otra que sí era más común era la utilización de una segunda lámpara, se denominaba el método de dos líneas, y la segunda línea era usualmente una producida por una lámpara de deuterio. Entonces, cualquier disminución en la potencia de esa luz de referencia, pues será interpretada como debida a las interferencias, porque recuerden que el analito no debería absorberla. Entonces, si se registra algún tipo de absorción de esa segunda línea, es debida a las interferencias. Y entonces, debido a eso se hace la corrección, y la corrección esencialmente se hace de esta forma, ¿no? La absorbancia total se mide a la longitud de onda del análisis y se le resta la absorbancia debido a las interferencias, que será la que presente la segunda línea. Y pues esa diferencia será la absorbancia del manito, aquí creo que sería la corregida, ¿no? Bueno, entonces ya les había mostrado dos técnicas de corrección. La tercera se conoce como la técnica de autoinversión. Ustedes la van a encontrar como SR, de self reverse de autoinversión. Y el proceso está relacionado con lo que sucede en la lámpara de cátodo hueco. Ya les había mostrado antes que en condiciones normales, digamos que este es el cátodo hecho de una lámina metálica, el argón excitado, pero en ion, choca contra la lámina y arranca un átomo en estado fundamental, ¿no? Pero no está excitado, ¿no? En una siguiente etapa, lo que sucede es que bueno, no era necesario dibujar el cátodo, ese átomo excitado, perdón, en estado fundamental, es excitado por un ion del gas, que es el argón, y ahora sí está en el estado excitado. Y pues la última etapa es cuando emite, ¿no? Que recuerdan que consistiría en que ese átomo que ha sido excitado regresa al estado fundamental y en ese proceso emite radiación. Este es el proceso normal, ¿no? Normal. Y este proceso se presenta a corrientes bajas. Corrientes bajas, digamos que están entre 1 y 2 amperes. Ese sería pues el rango de lo que se denominaría una corriente baja. Ahora, si a la lámpara se le aplica una corriente elevada, el proceso cambia un poco, ¿no? Los pasos son los mismos, pero la incidencia de la etapa número 2 es menor comparado con la etapa número 1. Llamamos esto la etapa número 1, que recuerden que se llamaba el desalojo, y en la etapa número 2 sería como la excitación, ¿no? La etapa 3 pues sí es común, ¿no? El volver al estado fundamental y emitir. Entonces esta 3 sería como la emisión. Bueno, entonces a corrientes, o cuando se aplica una corriente elevada, la incidencia de la etapa 1 es mucho mayor. Es decir, que la concentración de estos es alta. Recuerden que la corriente se gasta precisamente ionizando el argón. Entonces, cuando se aplica una corriente elevada a la lámpara, la cantidad de átomos sí, de átomos de argón que se han ionizado, que se han convertido en iones, es muy alta.
Si esa concentración es alta, entonces la cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso también es una concentración elevada. Entonces, ¿eso en qué afecta las demás etapas? La incidencia de la segunda etapa no se ve tan afectada, es decir, cuando una porción de estos, recuerden que la cantidad de estos es elevada, porque la cantidad de iones argón también lo es, una porción, no todos, van a sufrir la excitación por parte del argón. Es decir, digamos que esta etapa es normal en cuanto a la ocurrencia, ¿no? Comparada con la anterior. Esta es alta, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde la tercera etapa se ve afectada por la ocurrencia más elevada de la primera etapa. Cuando uno de los átomos que pudo ser excitado regresa al estado fundamental, pues se emite esa longitud de onda. El problema es que recuerden que eso pues se hace en forma de fotones, ¿no? Pero este fotón que va con una longitud de onda determinada, pues que depende de qué tan energética sea la excitación, digamos que este fotón no abandona fácilmente la lámpara. Lo que sucede es que como la cantidad de átomos en estado fundamental es tan grande, la probabilidad de que este fotón choque contra otro átomo porque la concentración es elevada también es alta. Lo que sucedería sería como que ese fotón excita a este átomo en estado fundamental. Entonces, de estos, hay muchos disponibles, debido a que la primera etapa los generó en una gran cantidad. Entonces, si lo pueden ver acá, aquí es donde esto se conoce como la autoabsorción, debido a que la luz no abandona la lámpara, sino que dentro de la misma lámpara es absorbida por otros átomos que no están excitados. Esto ocurre entonces a corrientes elevadas y esto es lo que se conoce como autoinversión. Este es el fenómeno de autoinversión. ¿Cómo se aprovecha ese fenómeno? Pues cuando se hace la emisión, digamos aquí está la longitud de onda en función de la intensidad, si esta es la línea que normalmente se produce a corrientes bajas, la autoinversión o la autoabsorción hace que precisamente esa línea sea absorbida y pues hay un ensanchamiento de la banda también. El fenómeno entonces produce algo como esto. Esto es a corrientes altas. Entonces observen que el fenómeno de autoinversión, que es el que se presenta a corrientes altas, hace que la longitud de onda máxima o de mayor intensidad que se produce por la lámpara no sea la del analito. Esta entonces sería la forma de producir una segunda longitud de onda o una longitud de onda de referencia. No se necesita una fuente auxiliar, simplemente consiste en someter en dos instantes diferentes a la lámpara de cátodo hueco, en uno a una corriente normal, corriente baja, y en el otro instante a una corriente alta. Es decir, el equipo se programa para que funcione en un momento a baja corriente y en el otro a una corriente elevada. Luego entonces, con la absorbancia en cada uno de ellos se hace la corrección. Aquí les voy a mostrar pues el texto, pero en esencia es esto, ¿no? Hay dos tipos de emisión que produce la lámpara. Una a corriente baja, que emite la longitud de onda principal del análisis, la línea de emisión de ese elemento. Y a corrientes altas, la autoabsorción, en lugar de producir un pico, produce un valle justo en donde está la longitud de onda del analito. De forma que el fenómeno de autoinversión se produce una longitud de onda secundaria, que esta no debería ser absorbida por el analito. Entonces ahí es donde se introduce la segunda longitud de onda, ¿no? La corrección se hace pues igual restándolas. Aquí les voy a mostrar el texto, creo que es en esta página. Bueno, aquí está el fenómeno de autoinversión. Las lámparas que pueden ser usadas para eso no son todas. Les había mostrado la semana pasada que los fabricantes
tienen diseñadas solamente algunas lámparas para que hagan eso, ¿no? Y pues la forma de distinguirlas es porque esas lámparas vienen con esta sigla SR. Significa que esa lámpara puede ser usada como corrección de fondo mediante el método de autoinversión. Aquí está pues el diagrama que les hablaba. La potencia en función de la longitud de onda. A corriente baja tenemos la línea del analito. Esta sí la absorbe el analito. Y a corriente elevada se produce un valle donde debería haber pues un pico, ¿no? Entonces, esta longitud de onda sería la secundaria, la que habíamos representado creo que con violeta. Y esta es la longitud de onda primaria, ¿no? Aquí pues en un lado está el texto. A fin de obtener absorbancias corregidas, se programa la lámpara, o sea, esto se hace desde el equipo, para funcionar alternadamente con bajas y altas corrientes. La absorbancia total se obtiene cuando se opera a bajas corrientes, es decir, acá. Esta sería, ya a esta se mide la absorbancia total, ¿no? Mientras que cuando se opera a altas corrientes, se está midiendo la absorción de fondo, es decir, la absorción de fondo, que no es otra que la absorción debida a las interferencias espectrales. Entonces, básicamente, la absorbancia corregida sería tomar la absorbancia a la longitud 1 y restarle a la 2, ¿no? Que es básicamente cuando funciona a corrientes elevadas. Entonces, el sistema de tratamiento de datos resta entonces la absorbancia del fondo de la total para obtener un valor corregido. Esto pues es rápido, la recuperación de la fuente cuando la corriente disminuye se produce en milisegundos, o sea que el paso de acá a acá es muy rápido, ¿no? Hay, no solamente la lámpara debe estar diseñada para esto, sino también el instrumento debe ser capaz de producir corrientes bajas y corrientes elevadas. Ya creo que les había mostrado esto, creo que podría volver a mostrarles. La lista de lámparas, a ver, estas lámparas de este fabricante que es Shimatsu, el equipo que hay en las escuelas de este modelo, AA7000. Y pues aquí pueden ver lámparas de elemento simple, una lista larga de lámparas. Y aquí están, miren, lámparas que se utilizan para el método de autoinversión. Entonces miren que hay de plata, aluminio, arsénico. Bueno, esta es la lista de las lámparas que este fabricante produce para que puedan ser usadas en equipos que pues estén diseñados para que puedan funcionar a dos diferentes tipos de corrientes. Bueno, esas eran las interferencias espectrales y cómo se corrigen, ¿no? La principal forma de corregir las interferencias espectrales pues es utilizando fuentes auxiliares, ¿no? Que generan una longitud de onda adicional. Ahora, las interferencias químicas básicamente son las que de alguna forma interfieren en un punto del proceso de atomización. Recuerden que después de que el analito se ha disuelto, digamos que está en su forma de catión en la solución acuosa, al llegar al equipo, pues allí acompañando a ese catión habrán otros aniones, ¿no? Entonces usualmente se genera un compuesto sólido cuando se produce la primera etapa, que es la evaporación del solvente. Después de que está pues en su forma sólida, lo primero es que se debe evaporar esa molécula, ¿no? Esa molécula pasa al estado sólido, al estado gaseoso. Y luego viene el proceso de disociación, en donde el metal pues es liberado. Y pues acá podríamos tener un par de alternativas, que recuerden que lo ideal del proceso de atomización es que la cantidad de esto sea la máxima. Cualquier cosa que impida que esa concentración sea máxima, se constituye entonces en una interferencia química, ¿no? Por ejemplo, es posible que una parte de estos átomos se conviertan en iones nuevamente. Ahí tendríamos un tipo de interferencia, porque una cantidad de estos átomos pasaría a formar iones y la absorción de la radiación disminuiría debido a que la población de átomos en estado fundamental y gaseoso, que podríamos denominarlo así, estado fundamental gaseoso. Fundamental porque está pues con carga cero, ¿no? Y gaseoso pues porque se encuentra en esa fase, una fase gaseosa. Es posible también que
algunas de estas, por ejemplo, formen compuestos excitados, ¿no? Esto se constituiría también una interferencia, que haya una población de estos que se exciten, ¿no? Eso, pues, de hecho sucede, porque la energía del método de atomización puede ser suficiente para que unos cuantos átomos de estos se exciten, ¿no? Y recuerden que ya sea el ion o la forma excitada, no absorben radiación como lo hace el átomo en estado fundamental. Entonces, la interrupción de alguno de estos pasos o la presencia de estos dos últimos se constituirá en una interferencia química. Por ejemplo, aquí abajo está el título, formación de compuestos poco volátiles. Eso básicamente afecta esta etapa, el paso del compuesto sólido a el estado gaseoso. Si es difícil que todos los átomos o todas las moléculas que están en su forma sólida pasen al estado gaseoso, pues esto se constituirá en una interferencia. Y pues las formas de corregirlas serán pues para que esto pase fácilmente, ¿no? Ya vimos una, incluso es una de las técnicas de atomización, que era la formación de hidruros. Recuerdan que algunos átomos o analitos son capaces de formar hidruros que tienen puntos de ebullición muy, muy bajos, tanto que pueden ser por debajo de la temperatura ambiente, haciendo que a condiciones normales sean gases de una vez, entonces que no haya que gastar mucha energía en el proceso de evaporarlos. Otro podría ser la formación de compuestos iónicos, eso sería la interferencia por ionización, y pues les voy a mostrar en qué consiste cada uno y sobre todo cómo es que se hace la corrección. La principal forma de hacer la corrección puede ser manipulando las condiciones del análisis o haciendo la adición de algunos compuestos que tienen pues como propósito evitar que se formen compuestos que no sean muy volátiles. Entonces vamos por ellas, ¿no? Primero, la formación de compuestos poco volátiles. Creo que no es complejo entender que si hay una especie intermedia que no se puede evaporar fácilmente, pues eso reduce no solamente la concentración de átomos en la llama, sino también la velocidad con la que se producen esos átomos. Entonces, eso origina que los resultados sean menores, ¿no? Recuerden que las interferencias se pueden clasificar en general, ¿no? Las interferencias que se presentan en un método analítico pueden ser interferencias positivas o pueden ser interferencias negativas. La diferencia, pues, no está en que las positivas son buenas y las negativas son malas, ¿no? Las dos son malas, ¿no? Solamente que las positivas son aquellas que producen resultados más altos de lo normales. Es decir, que si la concentración, por ejemplo, en analito es de 10 partes por millón y esa interferencia hace que me dé 12 partes por millón, pues será una interferencia positiva, porque está haciendo que el resultado sea alto con respecto al real. Y pues las interferencias negativas son aquellas que producen resultados más bajos de lo esperado, ¿no? Respecto al real. ¿Sí? Igual. Lo que entonces hace que clasifiquemos a las interferencias de este tipo, a la formación de compuestos poco volátiles, a interferencias negativas, debido a que la disminución de la cantidad de moléculas en la llama en forma gaseosa, pues originará la disminución de los átomos en la llama. Es decir, el paso que estamos analizando aquí es este, ¿no? Cuando las moléculas se evaporan. Aquí es donde hay problemas. La razón principal es porque este compuesto es poco volátil, ¿no? Como lo dice el título. Si este compuesto es difícil de volatilizar o de llevar a la fase gaseosa, entonces cuando este compuesto se forma, estamos ante una interferencia por formación de compuestos poco volátiles. Por ejemplo, aquí hay una comparación del análisis de calcio. El análisis de calcio es común en diferentes matrices. Por ejemplo, en el análisis de suelos, el calcio es uno de los metales que tiene mayor importancia a nivel biológico por el intercambio que presentan las raíces y pues por su papel en la nutrición de las plantas. Entonces, cuando se va a realizar un cultivo determinado, determinar la
cantidad de calcio es muy importante. Y aquí pues les voy a mostrar un poco en qué consiste el análisis de calcio cuando se hace el análisis de suelos, y no solamente de calcio, sino en general de cualquier tipo de muestra que tenga interés. A ver, creo que podemos ir un poco más. Les había hablado de esto, de la autoinversión. Creo que aquí sí vamos a abrir una página nueva. Bueno, entonces en análisis de suelos, las partículas de suelos son partículas que tienen carga eléctrica. Normalmente son silicatos, es decir, cosas como esta, ¿no? De la sílice, pero en la superficie normalmente tienen grupos oxígeno con carga, ¿no? Debido pues al enlace así, entre silicio y algunos de estos tienen pues carga eléctrica, ¿no? O sea que aquí como que en la superficie las partículas de suelo tienen grupos oxígeno pues así con carga eléctrica negativa, ¿no? Esto hace entonces que los cationes del suelo, los más comunes serían, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, bueno, etcétera. Estos están atraídos o están anclados electrostáticamente a las partículas del suelo. Si yo voy a hacer un análisis de calcio o de magnesio, bueno, cualquiera de estos, lo que debo hacer es vencer esas fuerzas electrostáticas para poder pasar esas muestras a solución. Si yo simplemente tomo la partícula o la muestra de suelo y la coloco en agua, pues no va a pasar que estas especies pasen de una vez a la solución. Porque pues el agua no tiene carga eléctrica, o sea que no las atrae tanto como lo hacen las mismas partículas del suelo. O sea que ellas simplemente en agua van a seguir unidas electrostáticamente a las partículas del suelo. Entonces, lo que se hace es utilizar un intercambiador. El compuesto que se usa normalmente es este, acetato de amonio. Observen que el acetato de amonio tiene pues una parte negativa y una parte positiva, porque pues, por ejemplo, cuando se realiza el intercambio, habrán otras especies negativas o positivas que deben ser neutralizadas por una parte negativa y la otra positiva. Lo que sucede aquí entonces es que el amonio se intercambia. El resultado será entonces que las partículas que se intercambian serán que en la posición donde estaba el calcio, pues ahí va a quedar anclado el amonio, y lo que sucede entonces es que el calcio sale, ¿sí? Y eso sucede pues con todos los otros cationes. Entonces, la solución de acetato de amonio, que creo que normalmente se usa es como 1 molar, se deja en contacto por unas horas, 2, 3 horas con las partículas del suelo, con la muestra del suelo. Después de ese tiempo, pues todos estos, o la mayoría, ¿no?, de los cationes intercambiables van a haber sido sustituidos por el amonio. Y en solución acuosa van a quedar todos esos átomos de calcio, magnesio, potasio y sodio, bueno, y otros, ¿no?, que estén allí. Estos entonces estarán en solución acuosa. Entonces, el siguiente paso sería, pues, preparar la muestra para análisis, ¿no? Y veremos que se adicionan unos cuantos reactivos con un propósito determinado. Bien, pero en el suelo, pues, normalmente hay otros cationes. Por ejemplo, el sulfato y el fosfato son, aniones que están normalmente acompañando a las partículas de suelo, ¿no? O sea, hay fosfatos de algunos otros metales y sulfatos también. Cuando yo quiero hacer análisis de calcio, normalmente en la solución, esta cosa, no solamente van a estar el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, sino que también van a estar algunas moléculas de sulfato y también de fosfato, acompañando pues a todos estos. Esa muestra de solución acuosa o esa solución acuosa que se obtiene después de la extracción de los metales del suelo
es una matriz de las más complejas con las que se puede lidiar pues, en análisis químico, ¿no? Porque va a tener una gran cantidad de cosas. Estas son algunas, pero pueden haber otras, ¿no? Por ejemplo, metales pesados, si es que el suelo ha sido expuesto a ellos, pesticidas, la misma presencia de estas partículas sólidas, pues hará necesaria una filtración previa. Pero bueno, vamos a considerar únicamente el calcio, si es el caso de nuestro análisis, y cuando en la solución hay sulfatos, por ejemplo, cuando se evapora el solvente en la llama, es inevitable la formación de este compuesto, partículas de sulfato de calcio. Y también, pues, pasará lo mismo si hay fosfato en la solución acuosa. Tendremos entonces que el fosfato de calcio también se forma. El problema es que estos compuestos son poco volátiles. Entonces, la formación de estos compuestos va a hacer que el paso al estado gaseoso sea poco eficiente. Es decir, este paso es incompleto porque estos compuestos son poco volátiles. Entonces, para analizar calcio, el sulfato y el fosfato se convierten en interferencias químicas debido a que forman compuestos con el mianalito que son poco volátiles. Si pensáramos en una forma de disminuir o evitar o corregir esa interferencia, pues seguramente podríamos decir, bueno, entonces eliminemos el sulfato y el fosfato de la solución. Bueno, eso es un poco complejo, pero pues hay un par de formas en las que podemos evitar que esto pase. Una, por ejemplo, haciendo que el sulfato y el fosfato reaccionen con otras sustancias para que no estén disponibles para reaccionar con el calcio. Esa es una forma. Otra sería que el calcio reaccione preferentemente con otra cosa en lugar de combinarse con estos dos. Y que esa otra cosa que se forme sea más volátil que cualquiera de estos dos. Entonces ahí tenemos dos tipos de formas de corregirlas. Aquí en el texto están pues descritas un poco más en detalle. La primera que les mostraba era la adición de compuestos que reaccionen con la interferencia. Aquí quiero volver acá, ¿no? Esas sustancias se conocen como agentes protectores. Entonces, un agente protector es una sustancia que se adiciona y que forma compuestos estables con el analito. Es decir, el agente protector reacciona con el analito. De la lista de compuestos protectores que se usan o de agentes protectores, están estos tres, son los más usados. El EDTA, que recuerdan es un compuesto que se utiliza para formar complejos con metales. Está la 8-hidroxiquinolina y el APS, que está el nombre, la sal de amonio, el ácido 1-pirolina carbontiótico. Este compuesto, al igual que los dos anteriores, forman complejos con los metales. Por ejemplo, si tenemos calcio, pues el calcio reacciona con el EDTA y forma un complejo, calcio EDTA. Entonces, el calcio que está combinado con el EDTA no se combinará ni con el fosfato ni con el sulfato. O sea que esto, al reaccionar con el analito, previene la formación del sulfato y el fosfato de calcio. Y el complejo calcio-EDTA sí es volátil, o al menos se puede volatilizar en la llama, ¿no? No pues que se forma y ya comienza a salir de la solución, no. Es fácilmente volatilizar. Entonces, los agentes protectores más usados son los que forman complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay pues un texto adicional que dice que la adición de DTA elimina las interferencias de aluminio, silicio, fosfato y sulfato en la determinación de calcio. Y lo mismo, la 8-hidroxiquinolina elimina la interferencia del aluminio en la determinación de calcio y magnesio. Entonces, los agentes protectores reaccionan con el analito. Acá atrás están los otros, que son los agentes liberadores. Los agentes liberadores reaccionan con la interferencia. Dentro de la lista de estos agentes, pues están aquí
el estroncio y el lantano. Estos, estroncio y lantano, son agentes liberadores. ¿Por qué? Pues porque el lantano, que tiene este grupo, el lantano, puede reaccionar, por ejemplo, con el sulfato, produciendo el sulfato de lantano. El sulfato de lantano, entonces, es un compuesto que se forma secuestrando, si lo pueden llamar de esa forma, el sulfato, haciendo que no esté disponible para combinarse con el calcio. Entonces, miren las dos formas de eliminar interferencias debido a la formación de compuestos poco volátiles, ¿no? Uno, pues, es adicionar agentes liberadores y el otro, agentes protectores. Los agentes liberadores reaccionan con el catión que interfiere, sulfato o fosfato en el análisis de calcio. Dentro de esos están el estroncio y el lantano, y los agentes protectores son los que reaccionan con el malito, evitando en ambos casos la formación de compuesto indeseado. Una forma eh, física de lidiar con la formación de compuestos poco volátiles es aumentar la concentración o la temperatura de la llama. Eso es lo primero que se hace. Normalmente cuando se aumenta la temperatura de la llama, pues se puede lidiar con esto, ¿no? Si hay un compuesto que es poco volátil y aumento la temperatura de la llama, pues esa temperatura más elevada va a aumentar la cantidad de estos, ¿no? El problema de aumentar la temperatura de la llama indiscriminadamente es que puede dar problemas de ionización. Entonces, por eso, la forma más eficiente de corregir las interferencias por la formación de compuestos poco volátiles es adicionar ya sea agentes liberadores o agentes protectores. Bien, esos son pues los que eliminan interferencias. Por eso, en análisis de suelos, como les mostraba ahora, es común, por ejemplo, que se adicione cloruro de lantano a la solución. Entonces, la adición de cloruro de lantano es para que los sulfatos y los fosfatos reaccionen con el lantano, formando respectivo sulfato o fosfato. De esa forma, el fosfato no va a estar disponible para reaccionar con el calcio y formar el sulfato de calcio o el fosfato de calcio. Entonces, así se corrige la interferencia de formación de compuestos poco volátiles. Bien, en los equilibrios de disociación, estamos en el paso siguiente. Supongamos que ya la molécula está en su estado gaseoso, ¿no? El siguiente paso es la disociación, es decir, que se rompa la molécula originando átomos del metal y del anión, o de la otra especie que forma, ¿no? Los compuestos que normalmente que se presentan como compuestos con los metales es en los que X es un oxígeno, ¿no? O sea, que es un óxido que se disocia en metal y en oxígeno, ¿no? A veces hay un equilibrio. Recuerden que el equilibrio implica que la reacción puede ocurrir en ambas direcciones, ¿no? Lo ideal sería que la reacción ocurriera solamente en este sentido. Pero la llama como tal se puede considerar como si fuera un solvente. Entonces eso origina que sea posible la reversibilidad de algunas de las reacciones, porque en la llama pues habrán átomos en estado gaseoso y también habrán otras especies como el oxígeno. Y pues si estos se encuentran allí es posible que se regresen y estamos ante un compuesto y no ante los átomos en estado fundamental gaseoso. Este proceso inverso, disminuye la concentración de átomos en la llama. Por lo tanto, se trata de una interferencia química. Esta sería entonces la forma en la que ocurriría. Por ejemplo, la disociación de un óxido puede ser un equilibrio o la disociación del hidróxido también, este equilibrio, ¿no? La forma más estable de los compuestos determinará cuál de las especies es la que está en mayor concentración. Por ejemplo, están los óxidos de los alcalinoterros del grupo 2 son estables con energías de disociación que son mucho más grandes que 5 electronvolts. Entonces, la presencia de estas moléculas no solamente disminuye la concentración de átomos en la llama, sino que produce la absorción de bandas anchas. Recuerden que los compuestos producen bandas de absorción anchas, por ejemplo, como los grupos OH, comparadas con las bandas pequeñas que deberían dar las especies metálicas, ¿no? Entonces, el traslapamiento, superposición de esas bandas moleculares sobre las bandas de los elementos
se constituye en una interferencia, que habíamos visto es una interferencia espectral, ¿no? Pero que debido al origen químico también se constituye en una interferencia química, ¿no? La formación de eso. Lo que se hace entonces para desplazar el equilibrio más hacia la derecha, destruir esta formación o la asociación de estas especies en sus moléculas, pues normalmente es elevando la temperatura. Normalmente a temperaturas más altas, las baldas de estos, o la formación de estos compuestos es más baja, ¿no? Entonces, digamos que la forma de corregir esto es aumentar la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, pues se trata de desplazar el equilibrio hacia la derecha, es decir, disminuir la concentración de esas moléculas y aumentar la concentración de las especies atómicas individuales. Este equilibrio de disociación pues no tiene forma de adicionar un compuesto para que no suceda, ¿no? Equilibrios de ionización. Estamos entonces en otra parte, es decir, supongamos que ya se produjeron los átomos en estado fundamental y gaseoso en la llama, pero que la energía de la llama es suficiente para que esto suceda, ¿no? Para que se formen iones. Esto entonces disminuye la concentración de átomos en estado fundamental y gaseoso y se constituye en una interferencia de tipo química. Y aquí es donde viene la contradicción. En el paso o en la interferencia anterior, les dije que la forma más común de lidiar con eso es aumentar la temperatura. El problema es que el aumentar la temperatura aumenta la incidencia de este proceso. Es decir, la formación de iones es mucho más frecuente cuando la temperatura es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, aumentar la temperatura de la llama puede ser sustituir el aire por óxido nitroso. Recuerden que una llama de acetileno-aire produce una temperatura de unos 2000 grados, mientras que una de óxido nitroso con acetileno produce temperaturas hasta de 2600 grados Celsius. Entonces, aumentar la temperatura de la llama se puede hacer controlando los flujos, pero también principalmente cambiando la llama, el tipo de auxiliar, ¿no? Eso hace pues que el tipo de llama sea diferente. Entonces, a temperaturas elevadas, este proceso ocurre mucho mayor. Aquí está, en las llamas de temperaturas más elevadas, en las que el oxidante es el oxígeno o el óxido nitroso, la ionización es más importante o más frecuente, ¿sí? Y pues entonces hay una concentración de iones libres en la llama. Esto, ¿no? Entonces, si este proceso es un equilibrio, pues es fácil entender que si yo quiero desplazar el equilibrio hacia allá, pues yo puedo hacer esto. Yo puedo aumentar la concentración de electrones en la llama. Si yo aumento la concentración de electrones en la llama, pues los iones que están en la llama van a capturar esos electrones y van a volverse a su estado fundamental. O sea que si este equilibrio de ionización ocurre, pues una forma de eliminarlo o al menos de disminuir su impacto es aumentar la concentración de electrones en la llama, haciendo que se desplace el equilibrio hacia la formación del átomo en estado fundamental y no iónico. La forma en la que se puede aumentar la cantidad de iones en la llama, pues es mediante la adición de un compuesto que se ionice fácilmente, ¿no? Digamos que vuelvo con el calcio. Supongamos que estoy haciendo análisis de calcio. Y pues el calcio se puede ionizar así, ¿no? Liberando dos electrones. Entonces, si yo puedo incluir o introducir al método o a la llama una fuente de electrones, pues yo puedo hacer que el equilibrio se desplace hacia la izquierda y se formen los átomos y no los iones. La forma en la que se puede hacer eso es adicionando un supresor de ionización. Los supresores de ionización son compuestos que ellos mismos se ionizan muy fácilmente. Por ejemplo, el KCl es un compuesto que, primero, puede pasar fácilmente del estado sólido al estado molecular gaseoso, ¿no? Y una vez en el estado gaseoso, el proceso libera fácilmente átomos de potasio en estado fundamental, pero adicionalmente estos átomos se ionizan muy fácilmente. Es decir,
que si mi muestra tiene, por ejemplo, cloruro de potasio, que es un supresor de ionización, finalmente lo que voy a hacer es introducir electrones a la llama. Es decir, que estos electrones que les había yo planteado acá atrás, que yo debo aumentar su concentración para que el equilibrio se desplace nuevamente hacia la formación del átomo sin carga, pues estos electrones provienen de la disociación del potasio a su ion. Estos son los electrones. Entonces, el incluir el potasio en mi muestra hace que finalmente los electrones que deberían estar disponibles para que el calcio en su eventual formación como ion vuelva al estado fundamental, pues están disponibles allí en la llama. Entonces, incluso el lantano también es un supresor de ionización. Es una sustancia que no solamente secuestra el sulfato y el fosfato, sino que también produce una ionización muy fácil. Entonces, el potasio, el lantano, por ejemplo, es otro de los supresores de ionización. En algunos de los métodos, sobre todo en los métodos que utilizan como llama el óxido nitroso, es común que el fabricante o quien desarrolló el método analítico les diga a la solución de la muestra, adiciónenle 10 mililitros de KCl al 10%. Entonces, la presencia del KCl es eso, es para suprimir o disminuir la ionización. Entonces, tenemos pues que la forma en la que se corrigen estas interferencias, pues mediante la adición de sustancias, pues son varios, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los aditivos y cuál es el propósito? Primero tenemos los agentes liberadores. Recuerden que los agentes liberadores tienen como propósito, a ver, yo quiero utilizar los liberadores, son agentes liberadores y agentes protectores. Bueno, los agentes liberadores son los que reaccionan con el analito. A ver si le digo acá. Liberadores son los que reaccionan con el analito. Tenemos los agentes los secuestrantes, no, esos como los llaman. Son los que reaccionan con la interferencia, a ver, los protectores, no secuestrantes, aunque pues el efecto es el mismo. Entonces los agentes protectores son los que reaccionan con la interferencia. Estos son para eliminar interferencias por compuestos poco volátiles, ¿no? Y tenemos los supresores de ionización. Estos son los que donan electrones para minimizar la ionización. Bueno, ejemplos de cada uno de ellos. Los agentes liberadores, los que reaccionan con el halito, son normalmente sales de lantano y de estroncio. Los protectores son compuestos acomplejantes, como el EDTA. Y los supresores de ionización son compuestos que se ionizan fácilmente, como por ejemplo el potasio, el KCl o también el cloruro de lantano. Estos son los compuestos que normalmente se usan. Entonces observen que el lantano no solamente es un agente liberador, sino también es un supresor de ionización. Voy a mostrarles yo les había mostrado que hay un libro de cocina o el cookbook del instrumento que permite determinar las condiciones del análisis. Sí. ¿Sí? Aquí. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que no sé si de pronto de arriba copié mal, pero pues yo tenía los agentes protectores al revés. Los agentes protectores, a ver, yo vuelvo al texto para que salgamos de dudas.
Sí, es que Sí, no sé si los copié agentes, malo. los agentes protectores reaccionan con el analito y los liberadores reaccionan con la interferencia. Voy a volver a ver si lo puse al revés. Sí, Sí, sí lo profe, puse lo al puse al revés. revés. Sí, a ver, vamos a corregir esto. Listo, entonces estos reaccionan con la interferencia, ¿no? Sí, de hecho esos son los que reaccionan con el sulfato y el fosfato con las interferencias. Y los agentes protectores, gracias por la corrección, son los que reaccionan con el analito, ¿sí? Sí, claro, el calcio reacciona con el ETA. Y aquí las interferencias como el sulfato o el fosfato sí reaccionan con esto. Gracias. Bueno, les iba a mostrar que en el cookbook les había mostrado que es una forma de ver las condiciones para el análisis, aparecen pues, algunas de las condiciones para llama o para el oro, ¿no? Entonces vuelvo acá. En el cookbook para llama, por ejemplo, análisis de aluminio, ¿sí? Dice, aquí están pues, las condiciones, ya habíamos hablado de esto, pero aquí abajo hay algo importante, dice, el aluminio se ioniza entre el 10 y el 15% cuando está en una llama de óxido nitroso acetileno. Entonces, cloruro de lantano del 0.1% o de potasio se adiciona a los estándares o a las muestras desconocidas como esta es la forma pues en inglés del supresor de ionización, ionization restrainer. Entonces este compuesto, ya sea el cloruro de lantano o el cloruro de potasio, se adiciona como un supresor de ionización. Miremos a ver el calcio, si tenemos algún tipo, bueno, miren que este es el análisis por llama de acetileno aire. Les había pues mostrado que la sensibilidad es diferente cuando se utiliza un gas diferente. El calcio, miremos acá por ejemplo, la curva de calibración se prepara en patrones de punto 5, 1 y 2 y estas son las absorbantes. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo que quiero que noten es que la pendiente de la curva de calibración, pues que está relacionada con la sensibilidad, es de 0.1 más o menos, ¿no? Esto es pues para, aquí K sub 0 es el intercepto y K1 es lo que multiplica la concentración, o sea, esta es la pendiente. Entonces la pendiente acá es de punto 1, cuando se utiliza aire como oxidante en análisis de calcio. Ahora, en la siguiente página está el análisis de calcio, pero un segundo método en el que el tipo de oxidante es óxido nitroso. Observen la pendiente, es de punto 36. Entonces, comparada con la pendiente anterior que era punto 1, esta es de punto 36, simplemente cambiando el oxidante. Eso muestra por qué el aumentar la temperatura de la llama, aumentando o cambiando el oxidante, hace que la sensibilidad mejore. Pero el problema es que hay interferencias. Aquí dice, interferencias negativas debido a la coexistencia de sustancias en la llama de aire acetileno se remueve usando esta llama, ¿cierto? Sin embargo, se ioniza entre el punto 1 y el punto 2%, ¿no? Entonces, no, perdón, se ioniza, ¿no? Esto, digamos que el cambio de la llama de aire acetileno a llama óxido nitroso acetileno es bueno porque, pues, elimina interferencias, pero al cambiar la llama por una más caliente hay ionización. Entonces, aquí dice que entre 0.1 y 0.2% de cloro de potasio se añade a las muestras y ya sabemos para qué, ¿no? Eso sería como supresor de ionización. Entonces, observen pues que las formas más comunes de reducir interferencias es aumentando la temperatura, pero pues eso hace que haya un problema de otras cosas. Entonces les quiero mostrar pues que acá hay algunas de las interferencias que se pueden presentar y cómo corregir. Bien, entonces estas son las interferencias y es común entonces que, por ejemplo, en análisis de suelos, a la solución que se obtiene después de la extracción con el... Voy a ir hasta el final donde estaba mostrándoles esto. Aquí está. A esta solución acuosa que se obtiene después de la extracción de los iones del suelo, pues es común que se le adicione
cloruro de lantano, con dos propósitos, ¿no? Recuerden que el lantano es el que reaccionaría con las interferencias de estos dos, ¿sí? Y adicionalmente, en caso, por ejemplo, de análisis de calcio, si se utiliza la llama de óxido nitroso, pues el lantano también se convertiría en un supresor de ionización, porque el lantano se oxida, pues se ioniza muy fácilmente. Pues una forma de comparar eso sería mirando las energías de ionización de cada uno de ellos, ¿no? Las energías de ionización nos permitirían ver quiénes, pues, si vamos a encontrar una tabla de estas energías de ionización, no solamente con los valores, sino de pronto una tablita, si están ordenados. Si, bueno, aquí están. Estos están. Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, vamos a buscar el lantano. Aquí está el lantano. El lantano tiene una energía de ionización, aquí está esta columna, el lantano que se me perdió, de 5,57. ¿Qué unidades serían esas, no? Kilojoules. Bueno, esto no es muy, a ver si dicen las unidades. No, no están las unidades. Pero bueno, al menos eso nos va a permitir ver la comparación. Entonces, por ejemplo, aquí está el lantano, el potasio está por acá arriba, el potasio necesita menos energía de ionización, o sea que como supresor de ionización, pues es más eficiente el potasio que el lantano, ¿no? Pero pues todos los que estén aquí por debajo van a poder ser protegidos por eso. Por ejemplo, análisis de calcio, la energía de ionización del calcio es más alta. O sea que todos los que estén hacia arriba pueden ser usados o sus sales como protectores de ionización para esto, ¿no? Los difíciles de ionizar como el cromo está por acá. Creo que el plomo también es uno de los que es difícil de ionizar. Entonces, normalmente esta tabla nos va a permitir también comparar como la sensibilidad. Entre más difícil sea ionizarlos, la sensibilidad por absorción atómica disminuye. Entonces, por ejemplo, si comparamos una curva de calibración de análisis de potasio contra una de plomo, que está por acá, la sensibilidad de potasio es mucho mayor. Esto pues lo podríamos verificar acá. Busquemos al potasio. Yo creo que potasio está más adelante. Potasio. Miren el valor de la pendiente, ¿sí? Utilizando la llama de aire, ¿no? Es más, alguien me hacía una pregunta un día que si yo necesito potasio para ayudar o evitar la formación de iones calcio, es decir, el potasio es un supresor de ionización. Entonces, si mi analito es potasio, ¿qué supresor de ionización utilizo? Bueno, la respuesta era relativamente simple, ¿no? Cuando uno hace análisis de potasio, no necesita un supresor de ionización debido a que el potasio se ioniza tan fácil que no necesita una llama tan caliente. Entonces, si yo no uso una llama tan caliente, con eso disminuyo la ionización del potasio. Y pues, si quiero corregirla, pues simplemente bajo la temperatura de la llama. Por eso, observen que en el análisis de potasio no hay un potasio 1 y potasio 2, solamente potasio con aire, ¿no? Pero lo que quiero que comparemos es la sensibilidad. Punto 48. La pendiente utilizando aire. Ahora vamos a compararlo con el plomo, ¿no? El plomo con aire también, ¿no? Miren la sensibilidad, 0.054 contra 0.48, o sea, una sensibilidad como 10 veces más pequeña, utilizando el mismo tipo de llama. Entonces, la sensibilidad de las técnicas está relacionada con la facilidad de de pasar estos átomos al estado gaseoso. Eh, entonces, por ejemplo, el potasio, para aumentar la sensibilidad, pues aquí miren que hay un potasio 1, entonces seguramente, pero un plomo 1, seguramente el plomo 2 será cambiando la llama. No, a ver qué diferencia hay entre estos dos. La llama es la misma, el método de corrección de fondo, miren, aquí pues hay algo que aprovecho para mostrarles. Significa que se está mostrando si se
hace la corrección con una lámpara de deuterio, o sea, la corrección de 2 líneas, o con la de autoinversión. Y noten que la curva de calibración que nos muestran depende del modo de corrección de fondo. Si el modo de corrección de fondo es una lámpara de deuterio, tenemos entonces que la sensibilidad de 0.054, la pendiente, ¿no? Pero si vamos al modo de autoinversión, miren que ahora la pendiente es más pequeña. Entonces, el método de corrección de fondo también afecta la sensibilidad. Bueno, vamos a ver en qué consiste el método 2. Aire. No veo como diferencias importantes. La sensibilidad bajo la mitad, pero no veo cuál sea la diferencia. Ah, sí, la diferencia es la longitud de onda. La longitud de onda primaria es esta, 217 nanómetros para el plomo. Pero si hay interferencia, recuerden que si hay, por ejemplo, otros compuestos en mi muestra que absorben alrededor de 217, pues la alternativa que tengo es cambiar a una longitud de onda secundaria. Pero miren que 217 da una sensibilidad .054, pero cuando cambio la longitud de onda a 283, miren que la sensibilidad disminuye. ¿Sí? A ver, creo que sí, solamente eso, ¿no? Utilizando una longitud de onda diferente. La información adicional está el ancho de banda, el combustible, pero sí, entre el plomo 1 y 2 de este manual, la única diferencia es la longitud de onda, ¿no? Entonces, esto hace que sea, pues, diferente la sensibilidad. Idealmente, pues, se trabaja la longitud de onda de máxima absorción del analito, porque eso, pues, hará que la sensibilidad sea mucho mejor. Pero en ocasiones hay que sacrificar sensibilidad si, por ejemplo, hay una interferencia que podría ser importante. Entonces, en ese caso, pues yo prefiero disminuir la sensibilidad, pero evitar la presencia de interferencias que pueden ser pues mucho más importantes en el análisis. Bien, ¿qué preguntas tienen sobre esto de la eliminación de interferencias y las interferencias químicas que les acabo de mostrar? Preguntas de esto, gracias por la aclaración de que esto lo tenía al revés. ¿Cómo vieron eso? ¿Sí estuvo claro? ¿Hay algo en lo que tenga que hacer un poco más énfasis? Profe, por mi parte está Bueno, claro. entonces, digamos que la siguiente parte ya son las aplicaciones, ¿no? ¿Cómo lidiar con la planeación de un análisis químico? Entonces, en las próximas clases vamos ya a la aplicación, ¿no? En cómo hacer esto, ¿no? Bueno, yo normalmente utilizo este color. ¿Cómo hacer la planeación de un análisis? Bueno, ¿cómo hacer la planeación de análisis por absorción atómica? Las etapas, pues nos van a permitir como hacer esa planeación. La primera etapa consiste en la preparación de la muestra. Vemos que está la etapa 1. La preparación de la muestra, pues depende de varias cosas, ¿no? Necesitamos tener como un conocimiento básico de ella, previo, ¿no? Yo necesito saber cuál es la naturaleza de esa muestra. Necesito tener, aunque no es un requerimiento pues estricto, ¿no? Necesito una idea del rango de concentraciones del analito en ella, ¿no? Bueno, sobre todo porque cuando se hace una curva de calibración, la curva de calibración es independiente de la muestra. Como les mostraba aquí en este manual o este libro de cocina de los métodos, aquí les están mostrando una forma en la que ustedes se pueden guiar para preparar los patrones. Y ahorita vamos a llegar a eso. La curva de calibración es independiente de la concentración de las muestras. Pero cuando yo tenga mi muestra y la vaya a llevar al equipo, lo ideal es que la solución de muestra esté dentro de ese rango de la curva de calibración. Entonces, por eso el conocimiento del rango de concentración del analito en la muestra me va a permitir hacer una planeación de las diluciones que normalmente se hacen, ¿no? Hacer diluciones es común
cuando tenemos muestras que tienen concentraciones elevadas del analito. Cuando tenemos muestras que tengan concentraciones muy bajas, el problema es hacia el otro lado. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo tengo un método con una curva de calibración dada, ¿no? El rango de concentraciones depende de la sensibilidad del método, básicamente. No depende de la muestra. Entonces aquí está la absorbancia y aquí está la concentración. Concentración del analito. Cuando yo hago diluciones es porque mi muestra tiene una concentración tan grande que yo por medio de diluciones tengo que meterla a la curva de calibración. Esto es lo que hacen las diluciones. Meter esa concentración, disminuirla, ¿no? Para que pueda estar dentro de la curva de calibración. Esto es necesario cuando las concentraciones del analito son grandes en mi muestra. Ahora, cuando las concentraciones son bajas, estaría por acá. En ese caso, tengo que verificar el límite de detección del método. No se hacen diluciones, pero yo debo verificar que el límite de detección del método que vaya a usar me sirva para esto. Es decir, debo comparar si la concentración que yo espero en mi muestra es más baja que el límite de detección. Y si ese es el caso, entonces seguramente esta técnica no me serviría. Este es, digamos que la principal característica que lleva a la utilización del horno de grafito. Las técnicas por horno de grafito tienen sensibilidades mucho más grandes y límites de detecciones también mucho más bajos. El límite de detección de un metal puede ser del orden de 1 parte por millón por llama, mientras que el horno de grafito puede ser de 1 parte por billón, es decir, 1000 veces mucho más bajo. Entonces, cuando tengo que hacer diluciones para meter la curva a la curva de calibración la muestra, pues la técnica de atomización que se usa es la llama. Pero cuando mi muestra no la diluyo porque tiene ya por su naturaleza una concentración muy baja del analito, entonces yo prefiero usar el horno de grafito, si es que la llama me da un límite de detección demasiado alto. El horno de grafito, entonces, para límites de detección bajos, se utiliza sobre todo para metales pesados, en muestras que no deberían tener metales pesados. Por ejemplo, si yo quiero determinar el contenido de plomo que tiene un pescado, pues se espera que el contenido de plomo en el pescado sea muy bajo. Y entonces la técnica de llamas seguramente no me va a servir. Entonces, vamos a ver cuánto es más o menos el contenido de plomo en el pescado, ¿no? Pues esto pues tendrá concentraciones mucho más controladas, ¿no? Dependiendo de esto, a ver, concentrations. No, tal vez muestro, vamos a ver si por acá dice. La concentración de plomo en pescado, ¿cierto? Aquí dice, pueden estar del rango entre 0.16 y 5.76 5 miligramos por litro. Vamos a ver, porque a veces esos textos que aparecen como en el preview ahí son un poco, bueno, concentraciones de plomo, ¿sí? Bueno, esto es como el estudio que hicieron, ¿sí? Se encontraron concentraciones que van desde 0.16 a 5.75, y por ahí en la tabla que se ve. Bueno, entonces vamos a ir a la tabla esta, ¿sí? Y miremos la concentración más baja. La concentración más baja que está usando este método es de 1 parte por millón, ¿sí? Y nos está diciendo el estudio que ellos encontraron concentraciones tan bajas como 0.16. Entonces miren que 0.16 está por debajo del patrón más diluido que se está haciendo. O sea que seguramente la concentración medida por llama no sería pues muy adecuada, ¿no? Por ejemplo, en ambos casos el más sensible es este, incluso también del plomo 2. Miren que la llama tal vez no de la sensibilidad adecuada, porque la concentración más baja es de 1 parte por millón y en el estudio aquel encontraron concentraciones tan bajas como 0.16. Entonces, la alternativa sería ir a la medición por horno. Entonces, voy al otro documento donde están las concentraciones por horno de grafito y pues busco el plomo. Aquí está. Observen. Miren el patrón más pequeño,
4 partes por billón. O sea que esto es 0,004 miligramos por litro. Entonces, para análisis de ese pescado, pues es mucho más útil utilizar esta técnica por grafito que por llama, ¿no? Por la sensibilidad, ya por el límite de detección. Entonces, conocer el rango de concentraciones esperados me prepara para el tipo de técnica o me ayuda en la selección de la técnica que vaya a usar. Para concentraciones altas, pues utilizaré la técnica de llama. Pero para concentraciones bajas, utilizaré la técnica de horno de grafito. Bueno, aunque pues el costo es un factor determinante, pero pues eso podría significar que el método de análisis sea más costoso, pero digamos que la sensibilidad y la exactitud en el método pues serán factores mucho más importantes. Bueno, entonces, dentro del conocimiento previo de la muestra no solamente está el rango de concentraciones, sino también las posibles interferencias. Eso es importante conocerlo. Cuando ya yo haya seleccionado un método, pues yo debo ver ese método analítico, qué cosas podrían interferir con él. Y luego ir y mirar en la muestra, de acuerdo a exámenes previos o busco información bibliográfica de la muestra, yo puedo determinar si esas interferencias están presentes o no. Y eso pues me va a permitir seleccionar posibles eliminación de esas interferencias. ¿Qué métodos debo, qué procesos, ya sean físicos o químicos, debo llevar a cabo para que las interferencias presentes en la muestra se minimicen o se eliminen, ¿no? Bueno, dentro de esto también es entonces importante definir el método de disolución. El método de disolución pues dependerá de las características de la muestra. Y recuerden que la disolución básicamente consiste en que yo tenga mi analito, ¿no? Formando cualquier tipo de compuesto. Y el método de disolución me debe permitir la obtención de esto. O sea, es el analito en la muestra. Normalmente a través de un método de disolución o de dilución, bueno, es más apropiado disolución, se convierte en el analito en solución acuosa. Y pues hay muchos métodos que dependen también de las características de la muestra. Entonces, con esto creo que ustedes ven que hay un puente entre hacia dónde voy y hacia eso, ¿no? Hacia los métodos de disolución. Métodos de disolución también conocidos como métodos de ataque. Y creo que ustedes ya son, digamos, conscientes de hacia dónde va esto, ¿no? Ustedes hicieron una consulta, bueno, realmente una lectura de un documento que yo les publiqué sobre los diferentes métodos que existían para el ataque de muestras. Entonces aquí quiero que hagamos como una socialización de eso. Voluntarios, para comenzar con los métodos que consultaron. Yo creo que comenzar es más fácil porque los métodos iniciales son más sencillos, ¿no? El primer método. ¿Qué significa grading? ¿O cuál es el propósito? Ana María. Sí, es como, bueno, digamos que es triturar y básicamente el propósito es la disminución del tamaño. ¿Para qué se disminuye el tamaño? Profe, pues ¿Cuál es el generalmente propósito esto de la lo que disminución del tamaño? busca es también lo que hace es maximizar el área de superficie que pueda estar en contacto con un reactivo para agilizar la cinética Eso, química de la reacción. no sé si todos están viendo el chat, pero Ana María dice que es para tener una mezcla mucho más homogénea, ¿no? Y eso es algo importante en el muestreo de los sólidos. Los sólidos son heterogéneos por naturaleza.
Y pues recuerden que cuando se hace un análisis químico o un análisis cualquiera, la muestra que se toma pues no puede ser del tamaño de la población. Si yo tengo que muestrear un suelo, pues el método de muestreo no puede ser que yo tenga que tomar toda la capa de suelo del lote o de las hectáreas de cultivo para hacer el análisis. Yo tengo que tomar muestras y esas muestras tienen que ser representativas. Recuerden que la representatividad de una muestra pues se mide en términos en que la propiedad o propiedades que se están midiendo en ella sean unas muestras o que sean consistentes con el promedio de la población. Entonces, la muestra representativa debería permitir reproducir las propiedades de toda la población en una pequeña porción de ella. Y la disminución de tamaño es una de las técnicas que se emplea para que eso suceda, para obtener una muestra homogénea. Por ejemplo, en el muestreo de los suelos, lo que se hace, dependiendo del área que se va a analizar, seleccionar puntos a unas distancias, hay protocolos pues para eso, y sacar muestras de diferentes puntos del terreno e integrarlas en una sola muestra. Entonces, normalmente el proceso consiste en tomar esas muestras, luego de esas muestras sacar otras pequeñas y luego integrarlas en una sola muestra y tratar de homogeneizarlas. En la primera parte del análisis de suelos consiste en el secado de esas muestras. Después de que se han secado, pues ustedes han visto que la muestra es una muestra de suelo es un poco heterogénea, en partículas mucho más grandes que otras. Entonces, la trituración tiene como propósito eso, tener una muestra homogénea, porque digamos que si se muestrearon, no sé, 1 kilogramo de cada una de los 10 puntos del terreno, pues al final vamos a tener 10 kilogramos que habrá que muestrear para obtener una muestra más pequeña. Los métodos de análisis de suelos, por ejemplo, de metales, incluyen muestras tan pequeñas como 1 gramo. Entonces, miren cómo de 10 gramos tenemos que llegar, de 10 kilogramos tenemos que llegar hasta 1 gramo. Y pues la disminución de tamaño o la trituración de eso va a garantizar que ese gramo sea representativo de esos 10 kilogramos que se tomaron. Bueno, ¿cómo se hace la disminución de tamaño? ¿Qué técnicas se usan para esto? ¿Con qué se hace? Con un mortero, con un barril, ¿no? Pues con Bueno, entonces yo creo piedra. que aquí vamos a tener que utilizar la estrategia de... A ver, yo voy a abrir por acá la lista de ustedes y voy a comenzar a preguntar pues, aleatoriamente, ya que no hay como una respuesta social sobre las preguntas que les hago. A ver, yo veo la lista. Sí, yo creo que esta lista no ha cambiado. Que es la lista de octubre. Bueno, yo no sé si ustedes conocen sus números en la lista. Bueno, aquí están. Entonces aquí está el numerito, son 17. Y utilizamos una... Ah, ya, es que no vi. Estamos hablando, ¿sí? Permítanme un momento que entonces si están hablando no los escucho es porque algo pasó con... Pues no, yo escucho acá. Permítanme, yo salgo y vuelvo dentro. Ahora sí, ¿cómo hacemos para la reducción de tamaño? Profe, se utiliza un mortero, ¿no? O creo que de una tolva o algo así.
Bueno, dependiendo del tamaño de la muestra, ¿no? Por ejemplo, pues ustedes saben que en un mortero en el laboratorio se pueden macerar o triturar unos cuantos gramos. Yo diría que más de 10 gramos es muy poco práctico. Si se va a utilizar, por ejemplo, para el análisis de suelos una muestra de 10 kilogramos, ahí sí necesitamos un molino, pues que hay diferentes tipos de molinos. Creo que en el material no habían pues más que la descripción de unos pequeños, pues, los morteros que se utilizan. Y pues básicamente, bueno, digamos que en el laboratorio utilizamos morteros, ¿cierto? Para eso, pero en general podemos utilizar molinos. Los morteros para unos gramos y los molinos pues ya para masas de los kilogramos. Bueno, digamos que este método incluso puede ser un método muy, muy común para análisis de minerales. Por ejemplo, el contenido de hierro en un mineral, de calcio, de cromo, lo que sea. Pues este método es digamos, de partida, ¿no? No es que el método de reducción de tamaño, el grinding, se utilice y ya la muestra esté lista para el análisis, ¿no? Bueno, ¿cuál es el siguiente método, no? Digamos que este Profe, es el... está compartiendo pantalla. No, pero pues tampoco había escrito mucho. Yo creo que vamos a iniciarlo. Listo. Bueno, el otro método para el ataque de las muestras. Disolviendo materias inorgánicas con ácidos. Listo. El ataque con ácido, ¿cierto? Y esto se utiliza para sustancias inorgánicas. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha hecho una digestión? Porque digamos que este es el otro, digestión ácida, es como un nombre común para este procedimiento. ¿Alguien ha realizado una digestión ácida? ¿Alguna muestra? En alimentos, profe, creo. ¿De qué muestra? Creo que eran carnes, no me acuerdo bien, profe. Carnes, yo creo que, bueno, el análisis de carnes que implica digestión ácida es el análisis de nitrógeno por el método de Kennel, ¿no? Pero eso es para sustancias orgánicas. Yo creo que todos ustedes pasaron por el curso de química analítica y en ese hay una práctica, o varios, ¿no? Análisis de, por ejemplo, cobre en un mineral, que es por un método geométrico, o en análisis de hierro, también un mineral que es propio-manganato con dicromato. En esencia, el proceso consiste en tomar la muestra, adicionar un ácido y luego hacer un calentamiento. La selección del tipo de ácido depende de la muestra, ¿no? Dentro de la lista que ustedes vieron, el orden, pues normalmente está dado con respecto a la fuerza o qué tan corrosivo es el ácido que se está usando, ¿no? Por ejemplo, primero se debería probar con agua. Si la muestra disuelve en agua, pues no es necesario pasar a los siguientes, ¿no? El que sigue normalmente es el ácido clorhídrico. Y pues aunque no está allí descrito dentro de la lista que estaban allí planeados, también se utiliza el ácido nítrico y mezclas entre ellos. El agua regia. Recuerden que el agua regia es una mezcla entre ácido clorhídrico y ácido nítrico, ¿no? Que se utiliza sobre todo en joyería, porque hay algunos metales que se disuelven en condiciones mucho más extremas que otros. Entonces, la utilización del agua regia será, pues, a veces útil para hacer ese tipo de disoluciones. La selección del ácido depende de la muestra. Había uno de los ácidos que se utiliza allí y que estaba pues restringido y es una cosa pues que quiero resaltar, es este. ¿Cuál es el problema del ácido perclórico? Que es un oxidante muy fuerte. Y entonces, ¿eso qué implicaciones prácticas tiene? Si se utiliza frío y diluido, puede que sea no oxidante. Eso es un punto como crítico porque si se deja caliente o a concentraciones muy altas, pues puede ser incluso
Listo. Hay que tener una precaución muy importante con el uso del ácido perclórico. El ácido perclórico, como puede ser caliente un ácido muy oxidante, pues si hay materia orgánica presente, la reacción entre el ácido perclórico y esa materia orgánica puede ser tan fuerte que incluso puede explotar. Entonces, por eso digamos que es el último recurso. Este es el último que se debe usar. Lo que se plantea entonces en el método del ataque es probar los primeros. Y cuando los primeros hayan destruido el mayor contenido de materia orgánica de la muestra, pues ahí sí por probar con el ácido perclórico. Pero pues sí, el ácido perclórico tiene ese problema que si se deja secar digamos, si se deja reaccionar en la presencia de materia orgánica, puede ser explosivo. Entonces, la selección del ácido depende del material. Por eso, pues, yo quisiera plantearles el siguiente ejercicio. Dentro de la planeación del análisis, yo quisiera determinar el contenido de hierro en un mineral de hierro. ¿Sí? Si el objetivo es determinar el contenido de hierro en un mineral de hierro que puede estar, por ejemplo, puede estar como este óxido ferroso, o puede estar como este óxido férrico, o también puede estar como la ferrita, que es esta, ¿no? ¿Cuáles o cuál de los ácidos que hay allí presentes usarían? ¿Sí? ¿Qué ácido usar? Tenían información suficiente para eso, para definirlo, ¿no? ¿Qué ácido usarían? Entonces aquí tienen que, pues, aquí hay varias preguntas que deben surgir. Primero, el ácido que se vaya a usar depende de el potencial de reducción que tenga ese ácido. Por ejemplo, supongamos que vamos a probar el ácido clorhídrico. Entonces, ¿servirá el ácido clorhídrico? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que el ácido clorhídrico es capaz de disolver los compuestos que tengan hierro? ¿Habrá alguna forma de conocerlo de antemano sin necesidad de tener que ir al laboratorio y hacerlo, ¿no? ¿Qué criterio o criterios creen que se deben tener en cuenta para definir esto? ¿Será que el ácido clorhídrico sirve o no para disolver el hierro? Si tuvieran que adivinar, ¿qué dirían? ¿Si sirve o no sirve? Creería que no, profe. De pronto es muy débil. ¿Quién dice, quién da más? Pues vamos a Pues yo tomar diría que sí, porque al fin y al cabo se formarían cloruros de hierro y pues son... los clorhídricos son solubles. Bueno, esa es una buena pista, ¿no? Bueno, yo quiero que veamos algo. Las, el potencial de reducción, recuerden que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿no? Por lo tanto, la formación o los iones, a ver, el HCl es un ácido fuerte, es decir, que la concentración de iones H más es igual a la concentración del ácido clorhídrico, ¿no? La reacción a ver si es que está en esta tablita, no la estoy viendo. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está. La reacción en la que el ácido clorhídrico podría reaccionar con los metales es aquella en la que el ácido clorhídrico los oxida, ¿no? Es decir, que el ion H más se reduce, ¿no? Formando hidrógeno gaseoso. El balanceo de la ecuación implica un 2 acá y un 2 acá, ¿no? Bueno, entonces, este sería el ion H más tomando electrones del metal. Porque pues la disolución podría incluir eso, ¿no? La oxidación de él para... El potencial de esto, recuerden que es cero, ¿no? El potencial estándar de esta reacción es de 0 volts. Este es el de referencia, ¿no? Para todos los demás. Por ejemplo, si tenemos el hierro metálico que está en solución, pues el hierro metálico podría también oxidarse, ¿no? Produciendo hierro más dos electrones, ¿no? Está
Digamos que este es el hierro sólido, ¿no? Formando hierro en solución acuosa y estos electrones. La reacción como está allí es una reacción de oxidación, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, ¿será capaz el H de oxidar al hierro? Recuerden que en las tablas de potenciales se encuentran, son los potenciales de reducción, es decir, el potencial en el que ocurre lo contrario, ¿no? Yo quiero consultar el potencial de esta reacción. Entonces aquí les voy a mostrar una tablita de potenciales de reducción. Y pues debemos buscar la reacción del hierro, a ver si está por acá. Hierro, hierro. Aquí está. Entonces aquí está la reacción de reducción y el potencial es de menos 0.44 volts. Este valor, menos 0.44 volts. Entonces aquí está. Entonces el potencial de esta reacción sería el de signo contrario, ¿no? Porque es la oxidación, 0.44. Estamos viendo que el potencial para la oxidación del hierro es de 0.44 comparado con el de hierro, perdón, el del H que es 0. Este signo positivo de esto significa que la reacción es espontánea con respecto a este. Esto entonces nos dice que sí es posible. Es decir, que el H del ácido clorhídrico es capaz de oxidar al hierro para diluirlo. Si simplemente comparamos los potenciales de reducción sin tener que hacer un cambio en el signo, la forma simple de identificarlo es que busquemos dónde está la reacción del H+, aquí está. Aquí está el H+. Estos H+ del ácido clorhídrico son capaces de oxidar todos los metales que estén por encima de él. Entonces, si vemos acá, los potenciales, bueno, aunque esto sería más bien por debajo, porque esta tabla está ordenada de potenciales negativos a potenciales 0 y luego los potenciales positivos. Entonces, las tablas de potenciales normalmente están, digamos que aquí está la del H+, ¿cierto? Por encima están los potenciales de reducción más grandes, es decir, positivos, y por debajo están los potenciales de reducción menores, es decir, los negativos. Todo lo que esté por debajo de esto puede ser oxidado por el H+. Y lo mismo en la forma relativa. Si yo tengo un metal que está, o una reacción que está en algún punto, todo lo que esté por debajo puede ser oxidado por eso, porque estos tienen potenciales de reducción más pequeños. Esta tabla está al revés. Vamos a ver si hay una tabla en la que esté el potencial normal. Sí, aquí está esta tablita, está como... Aquí está. Esta es la tabla. Entonces, por ejemplo, el más difícil de oxidar de todos es el flúor. ¿Sí? Y así pues, estamos bajando a... ¿Dónde está el 0? El 0 está por acá. O sea que, por ejemplo, el H no es capaz de... Aquí está. Bueno, aquí está el potencial 0. Todos estos que están por encima de él no pueden ser simplemente disueltos por el H+. Por ejemplo, cobre, aquí está el cobre aquí arribita. El cobre no disuelve con H+ del HCl. Necesita, por ejemplo, el ion nitrato del ácido nítrico para disolverlo. Miremos a ver dónde está el ácido nítrico, el nitrato no está por acá. Bueno, pero entonces una tabla más completa nos daría información al respecto de eso. Pero con respecto al ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico que su reacción de celda es esta, y el potencial de reducción es 0,
es capaz de disolver todos los que estén por debajo de él. Por ejemplo, plomo, las sales de plomo se pueden disolver con él, el estaño también, el cobalto, el cadmio, el hierro, como hemos acabado de decir, el cromo también, el zinc, el manganeso, el magnesio. Todos estos que estén por debajo son atacables con ácido clorhídrico, o sea que eso nos permitiría como hacer una predicción de que sirvió o no. Bueno, entonces, acabamos de decir que sí es posible disolver los metales o los minerales que contengan hierro con el ácido clorhídrico. Entonces, esa sería pues una forma de hacerlo. Normalmente los demás ácidos que están en la lista tienen propiedades oxidantes o reductoras que ayudan pues a que, el ataque sea mucho más sencillo. Bueno. Tercer método. ¿Qué otro método había allí? ¿Se me va a ver el audio o no? No creo. Listo, fusión. ¿En qué consiste la fusión? Consiste en fundir una muestra inorgánica. Y así La se fusión, disuelva. no se hace simplemente cambiando de fase, ¿no? Lo que se hace es tomar el material, ¿cierto? Agregar un reactivo que se llama el fundente y luego hacer un calentamiento, ¿no? Hasta el punto de fusión o por encima de él. ¿Cuáles son las temperaturas más usuales para la fusión? ¿Qué rango de temperaturas? 300 a 1200 Celsius, De profe. 300 a 1200 grados Celsius, que es como la temperatura más grande que alcanza una mufla. Entonces, la selección del fundente depende del material, así como en el caso anterior, la selección del ácido que se va a usar depende de qué tipo de material sea el que se va a hacer, ¿no? Pero, o que se va a fundir. En el caso del fundente es lo mismo, y pues en la tablita, creo que aquí la estoy mirando, que es la tabla 28.6, hay una lista de fundentes dependiendo de las muestras. Entonces, volvamos con el ejemplo del mineral de hierro. ¿Qué fundente usaríamos? Bueno, yo voy a tratar de ir a la tablita para que analicemos cómo sacar esa información. Esto creo que quedó dentro de acá. Aquí está. Bueno, entonces la tablita de los fundentes estaba acá. Entonces vamos a tratar de encontrar un fundente que sería apropiado para analizar, por ejemplo, ese hierro mineral. Normalmente en el mineral de hierro están acompañando los silicatos, ¿sí? Entonces, miremos a ver. Fosfatos, óxidos refractarios con el carbonato de sodio, boratos, a ver, silicatos está esto, el peróxido de sodio, el persulfato de amonio. Bueno, normalmente yo creo que sería suficiente con el carbonato de sodio o algunos de estos, el hidróxido de potasio. Además de la selección del tipo de fundente, también es importante la selección del material del crisol que se va a usar. Si, por ejemplo, se va a usar un fundente de este carbonato de sodio, el crisol debe ser de platino. Y pues siendo para silicatos, es decir, dióxidos refractarios, fosfatos insolubles y sulfatos. Yo diría que esta sería la elección, por ejemplo, para análisis de hierro. En el método de fusión, después de que se lleva a cabo la fusión como tal, pues esto se deja enfriar, ¿cierto? Y luego se hace una disolución, ya sea con agua o con un ácido, para obtener la solución del ion. Hay una fusión que ustedes creo que han hecho y es la fusión con sodio. ¿Recuerdan esa técnica de la fusión sódica, que es para análisis como elemental de compuestos orgánicos? No sé si la llevaron a cabo. ¿Recuerdan esa fusión? ¿No? O al menos el nombre.
Bueno, recuerdan que consistía como en tomar una masa de esa muestra, mezclarla con sodio metálico y luego calentarla en un tubo de ensayo sobre la llama. O sea que la fusión no necesariamente se lleva a cabo en una mufia, también se puede llevar a cabo en la llama, ¿no? Después de que se producía la fusión durante unos minutos, la muestra se carbonizaba, el siguiente paso era disolver eso en agua, ¿no? Y luego esa agua se hacía análisis elemental de la muestra, ¿no? Si tenía nitrógeno, creo que fósforo y pues algunos metales que están presentes en la muestra. Entonces, esta es otra técnica. Digamos que con respecto a la técnica anterior, es mucho más usada para materiales sólidos, ¿no? Esto es utilizada para sólidos y pues es una técnica que consume un poco más de tiempo que la anterior. Entonces, digamos que el orden en el que están planteadas estas diferentes técnicas de preparación de la muestra, pues está también como en el orden en que se usan, ¿no? Primero uno hace reducción de tamaño, luego trata de hacer un ataque con ácido, que puede demorar media hora, una hora, y si no, pues entonces habría que probar un ataque por fusión, ¿no? Digamos que el ensayar estos métodos se hace sobre todo cuando no se tiene mucha información sobre la muestra. Pero cuando uno sabe qué tipo de muestra es, pues de antemano puede simplemente ir y escoger un método y pues seguramente funcionará si la selección fue adecuada. Bien, después de esto viene ya la destrucción de material orgánico. ¿Cómo se lidia con la materia orgánica? ¿Qué técnicas se usan? ¿Cómo se destruye la materia orgánica? Principalmente. Por digestión con ácido. Puede ser digestión con ácido, pero al final había una técnica que estaba pues específica, ¿no? Sí, es una digestión ácida, ¿cierto? Pero se realiza en recipiente cerrado. Y entonces aquí es donde viene la digestión por microondas. A ver, ¿quién nos quiere describir el proceso de digestión con microondas? A ver, un recipiente de teflón. ¿Por qué de teflón? ¿Por qué el material, la escogencia de material de teflón para hacer la digestión? Entonces, es la digestión por microondas. Se coloca en un recipiente de teflón. Se coloca la muestra y se adiciona el reactivo para el ataque. ¿Cuáles son los reactivos que se usan normalmente para el ataque? Bueno, se utilizan ácidos. ¿Qué otras cosas? Ácido sulfúrico y nítrico. Se utiliza sulfúrico, ácido nítrico. ¿Qué otros compuestos? Peróxido, ¿no? Los peróxidos también se utilizan para eso. Peróxido de hidrógeno. Bueno, la utilidad del microondas es como, podría ser una analogía como lo que sucede en una olla a presión. Recuerden que a temperatura, pero a presión atmosférica, la temperatura máxima que se puede alcanzar en un recipiente, pues es la temperatura de ebullición del agua, si es una solución acuosa en la que se está calentando. Entonces, el propósito de que yo después de que ponga todo lo que necesite lo cierre, es aumentar la presión. Entonces, una presión alta hace que la temperatura que alcance la solución sea mucho mayor a la que alcanzaría si el recipiente estuviese abierto. Si estuviese abierto, la máxima temperatura, por ejemplo, en un beaker o en el medio donde se haga el ataque ácido, pues la temperatura máxima a la que llega esto es a la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Que sería como 100 grados, aunque pues, depende de la altura sobre el nivel del mar. El colocar a presión esto implica que la temperatura a la que alcanza esto es mucho mayor, por lo tanto el proceso se lleva a cabo a una
velocidad mucho mayor y es una reacción mucho más completa. Entonces, en los laboratorios, pues que procesan una gran cantidad de muestras, pues hay equipos de estos, un equipo de microondas en donde se lleva a cabo la digestión y pues todo el proceso. Es un equipo costoso, un equipo de microondas puede estar, incluso pues yo hace poco estuve en un proyecto que necesitaba uno de estos y la cotización estaba entre unos 40 millones y habían equipos tan caros como 200 millones de pesos. Entonces, son equipos bastante costosos, pero la digestión se lleva a cabo en unos minutos. En una digestión abierta con ácido puede tardar una hora. En una digestión en equipo de estos puede hacerse en 15 o 20 minutos y pues es mucho más eficiente. Bueno, entonces estas son las técnicas más comunes que se usan para el ataque de las muestras, ¿no? Recuerden que el propósito es ese, tomar la muestra y pasar a solución el analito. La forma más usual es llevar, si es un metal, a su forma iónica. Si fuera el análisis de hierro, pues sería llevarlo pues a su forma iónica, ya sea como hierro más 3 o hierro más 2. Bueno, entonces voy a volver sobre lo que venía planteando antes de llegar pues, a esta parte de la revisión de la consulta, y era que para hacer el análisis o planear el análisis, yo debo tener información. El conocimiento previo de la muestra, el rango de concentraciones para planear diluciones y para elegir el método, y pues debo seleccionar un método de solución. El método de solución de la muestra pues dependerá de la muestra en sí. Y vemos pues que hay varias alternativas, ¿no? Habrá un trabajo, pues un trabajo que será asignado a ustedes, creo que vamos a trabajar en parejas, en el que yo les voy a proponer un análisis de un metal en una muestra particular. Entonces ustedes tienen que hacer algo como esto. Buscar las características de la muestra, seleccionar un método de solución de la muestra y luego pues hay que, con base en esto, seleccionar varias cosas de la muestra, ¿no? Por ejemplo, si yo ya seleccioné que voy a utilizar un ácido clorhídrico porque me sirve, yo debo definir cosas como esta. ¿Cuánta masa? ¿Cuánta masa del material debo usar? Por ejemplo, ¿hasta qué volumen aforar la solución? Porque esto es fundamental. Yo debo aforar mi muestra si voy a tomar esto, ¿no? Otra cosa, ¿qué diluciones debo hacer? Entonces, yo debo dar respuesta a este tipo de preguntas antes de ir a hacer las lecturas del instrumento. Como les voy a mostrar, el equipo de absorción atómica precisa de tener las soluciones todas listas para la lectura. Es decir, yo llevo mis patrones, los 5, 10, los que haya definido, y llevo unos recipientes en los que la muestra ya esté diluida. La razón está en que cuando se hace el análisis, yo mido primero la concentración o la absorbancia de todos los patrones y luego comienzo a pasar las muestras. Y lo ideal es que las absorbancias de las muestras estén dentro de la curva de calibración, es decir, estén en el rango de las absorbancias de los patrones. Si eso no sucede, pues me tocaría parar, apagar la llama, por ejemplo, ir a hacer la dilución y volver. Y cada vez que se apague la llama hay que volver a medir los patrones, porque son tantas las variables que tiene la absorción atómica que la reproducibilidad no es una de las características más sobresalientes de la técnica. O sea, si yo analizo hoy un patrón de 10 partes por millón de, no sé, de plomo, y lo analizo dentro de una semana, la absorbancia puede variar hasta un 10%. Entonces, por eso la necesidad de que todas las soluciones estén listas cada vez para eso. Con esto entonces, si no tienen más preguntas, terminaríamos. Voy entonces el próximo viernes a mostrarles cómo se planifica eso, cuánta masa tomar, qué volumen usar para aforar, cómo planear las diluciones, todo con base en el conocimiento previo de la muestra. Si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el próximo viernes y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.